Bueno, acá vamos a ver cómo hacer el punto número 5 del trabajo práctico de electrónica, que dice así: con el polímetro hemos medido que un LED verde tiene una resistencia interna de 70 ohm. Calcular qué resistor de protección hay que colocar en serie para que el LED no se destruya, sabiendo que la corriente máxima que soporta es de 30 mA y que la pila de alimentación es de 6 voltios. Comprobar en el simulador qué ocurre si se fija una resistencia en serie inferior a la calculada. Bueno, esa parte de comprobar en el simulador la vamos a mostrar en otro video. Acá vemos cómo sería el circuito de el esquema de este circuito. Tenemos la fuente de alimentación, que en este caso es una pila de 6 voltios. El diodo, que sabemos porque medimos con el tester que tiene 70 ohm. Y la resistencia de protección que queremos colocar en serie para que la corriente que circula por el diodo no supere los 30 mA. Entonces, ¿qué dato nos interesa saber? Es qué resistencia hay que colocar para que la corriente no supere ese valor. Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que conocemos como dato que el diodo tiene una resistencia interna de 70 ohm. O sea que podemos reemplazar este diodo por una resistencia y pensar que el diodo podría ser, puede cumplir una función como de una resistencia. Entonces, si dibujamos de vuelta ese circuito, reemplazando el diodo por una resistencia, nos quedaría de esta manera: la resistencia de protección y después la resistencia interna del diodo. Vamos a ponerle a esta resistencia RD para saber qué es del diodo y esta R1. Nosotros sabemos que en todo circuito en serie la resistencia total de un circuito en serie es igual a la suma de sus resistencias. Entonces, podemos deducir que la resistencia total de este circuito es igual a R1 más R2, que es la resistencia del diodo. Por lo tanto, si conociéramos el valor de la resistencia total, podríamos calcular la resistencia de protección simplemente restando a la resistencia total la resistencia del diodo. Ahora, tampoco conocemos la resistencia total, pero sí conocemos la corriente total y el voltaje total. Entonces, si aplicamos la ley de Ohm, podemos calcular la resistencia total para después reemplazar ese valor en esta fórmula y calcular la resistencia de protección. ¿Cómo sería esto? Resistencia total es igual a voltaje total sobre corriente total, que sabemos que es 30 mA. Para poder hacer este cálculo, primero tenemos que pasar los 30 mA a amperes, que sabemos que si lo multiplicamos por 0,001 nos va a dar 0,3 amperes. Entonces, si reemplazamos, tenemos 6 voltios dividido 0,03 amperes. Haciendo este cálculo, esta división, vamos a obtener el valor de la resistencia total. Una vez que tengan ese valor, lo van a reemplazar en esta fórmula. Entonces nos va a quedar R1 es igual
al valor que calcularon acá, menos 70 ohm, que es el valor de la resistencia del diodo. Si hacen estos pasos con cuidado, les va a dar el valor de la resistencia de protección.